Hoy estamos con Germán Silverberg, ex ayudante de campo de Independiente Avellaneda, del cuerpo técnico de Carlos Tevez, y hoy nos va a compartir un poco de su historia, de cómo ha sido el camino para llegar a lo que es hoy en día como profesional. Bienvenido, Germán, un gusto tenerte acá con nosotros y pues bueno, la idea es que nos contes un poquito de tu trayectoria, cómo arrancaste hasta el día de hoy. Bárbaro, muchas gracias, Daniel. Un gusto muy grande. Eh, este contacto se hace mediante Luis, que hemos hecho un lindo vínculo, una linda amistad y es un placer para mí compartir este espacio. Y si me preguntás de mi historia, me remonto al baby fútbol, al inicio del fútbol aquí en Argentina, que es en edades de 5 o 6 años, de un club que se llama Villa Malcom como jugador, mis primeros inicios ahí. Luego el club en el que me desarrollé es el club de mi adolescencia que se llama Maccabi, en donde comencé a jugar ahí, y, y también en la escuela de fútbol de River, y es ahí donde voy a jugar al fútbol juvenil de River, con edad de prenovena aquí, que son 13 años. Empecé a jugar allí, y mi fútbol juvenil fue en River, en San Lorenzo, en Huracán, tres clubes de primera división de aquí, hasta llegar a primera división en un equipo de tercera división que está en segunda, que se llama Defensores de Belgrano. Allí jugué de manera profesional, firmé mi primer contrato y luego tuve experiencias en el fútbol polaco y en el fútbol israelí, y me di cuenta a edad muy temprana que no tenía el talento suficiente para ser futbolista, y, pero siempre tuve ese interés acerca del juego y acerca de la conducción de grupos. Hoy 20 años después, 15 años después, me doy cuenta que en todo momento estaba analizando de qué manera se posicionaban y de qué manera trabajaban los entrenadores, tanto en fútbol juvenil como en fútbol profesional. Estudié educación física, me recibí aquí, y después de trabajar en diferentes tareas, en diferentes funciones, alejado del fútbol, eh, tuve la posibilidad de ir a trabajar de director deportivo a Madrid, al Maccabi Madrid, a Maccabi en España, y allí tomé agallas e hice el curso de entrenador, saqué el UEFA B con 27 años. Y al volver de España, esa experiencia maravillosa, me decidí a desarrollar mi tarea de entrenador y me animé a desarrollar mi vocación, que en países como Argentina es muy difícil, porque desde lo económico muchas veces no es redituable al comienzo. Entonces, bueno, comencé a trabajar en Chacarita. Chacarita es un club grande de segunda división aquí hoy, que ha tenido su historia en primera también, y allí trabajé 5 años como entrenador de fútbol juvenil. Y luego de esos 5 años que creo que me formaron como entrenador, comencé a crecer y fui a San Lorenzo, fui a Defensa y Justicia, y después ya empecé en el fútbol profesional, segunda división, en San Telmo, en Deportivo Maipú, todos clubes de segunda división, en Quilmes, siempre como ayudante de campo allí, en el fútbol profesional. En Quilmes, en Morón, en Alvarado, Mar de Plata, que son todos clubes de segunda división. Hasta bueno que tuve la suerte de que el representante de Carlos Tevez se contactó y me invitó a tener una entrevista con Carlos. Eh, Carlos me sumó a su equipo de trabajo, estuvimos esperando una oportunidad y bueno, este último paso en Independiente, hasta hace pocas semanas. ¿Cómo es trabajar con Carlos Tevez? ¿Cuál es como su influencia? Todo el tema de, pues, sabemos que terminó su carrera, pues, no hace mucho tampoco, eh, y ahorita ha dirigido a un grande como Independiente. ¿Cómo ha sido trabajar con él y qué experiencia nos puedes contar? Carlos, su primera experiencia fue en Rosario Central, en el 2022, perdón, en el 2022, sí. Eh, y no, me tocó enfrentarlo. Yo estaba en un equipo de segunda división y jugamos por Copa, y habíamos enfrentado un muy buen equipo, un equipo intenso, un equipo que tenía muy en claro qué jugaba,
Creo que esa primera experiencia de Carlos en Rosario Central no tuvo tanta repercusión como tal vez tiene un club como Independiente, pero fue excelente. Y cuando llegamos aquí en Independiente, desde el día uno noté una impronta, un aura ganadora que él la lleva consigo, que cautiva, porque todos sabemos lo que representa Carlos en el fútbol argentino y en el fútbol internacional. Entonces, uno reconoce enseguida su presencia en un vestuario, en un campo de juego, y tiene por naturaleza absorbe mucha presión. Tiene como un liderazgo innato que, que cautiva a futbolistas, a hinchas, a prensa. Creo que también al absorber la presión, muchas veces los futbolistas eh, se sacan de encima esa mochila, digamos, y creo que, por ejemplo, el primer torneo que llevamos adelante, la primera Copa Independiente, fue muy buena. Estábamos peleando el descenso y conseguimos la salvación. Creo que uno de los méritos fue que Carlos pudo asumir esa responsabilidad y los futbolistas pudieron desarrollarse de manera más cómoda. ¿Cómo es tu día a día eh, como asistente o ayudante de campo y cómo es tu forma de trabajar? ¿Hay como una sinergia con el cuerpo técnico? ¿Lo planean durante la semana? Cuéntanos un poco cómo es esta forma de trabajo. El cuerpo técnico de Carlos era muy numeroso, éramos 11 integrantes, éramos tres asistentes, tres ayudantes de campo. En tareas específicas puntuales estábamos encargados del análisis del rendimiento propio, del análisis del rendimiento del rival. Llevábamos adelante tareas específicas por puestos, uno era el encargado de los defensores, otro de los volantes, otro de los delanteros. Así nos dividíamos el análisis de nuestros futbolistas desde lo individual. Y luego cada sesión teníamos un espacio de debate acerca de las tareas a realizar con el preparador físico y con Carlos. Y una vez designadas las tareas, las armábamos y las planificábamos y las desarrollábamos en el campo, digamos. También teníamos un momento muy interesante en la semana que era la elección del plan de partido, en donde en un día tal vez -3 o -2 ya se tomaba una decisión, ya con información del rival concreta y con un análisis de la semana de nuestros futbolistas. Carlos le da mucho valor al plan de partido, es un entrenador muy estratega y creo que hasta es una de sus mayores virtudes como líder futbolístico. En cuanto a el tema de planear el partido, si es torneo, si es copa, ¿varía cierto como esquema en el juego o planteamiento táctico? ¿O cuéntanos un poco cómo va evolucionando eso dependiendo del torneo? Había trabajado con otros entrenadores que tal vez eran mucho más de sostener su modelo de juego. Carlos me hizo crecer en cuanto a esto, al plan de partido y a realizar adaptaciones estructurales y entender zonas vulnerables del rival y entender momentos de nuestros futbolistas para explotar al máximo esas situaciones y tratar de ganar. Entonces, si era un partido en donde la intención era atraer al rival y generar un espacio de profundidad para atacar después, se trabajaba en base a eso en la semana, se lo invitaba al rival a progresar y nosotros a través de transiciones rápidas, fomentando estas situaciones en la semana, buscábamos lastimarlo. Si por ahí detectábamos que a la espalda de un lateral era la zona de mayor acceso a ataques, bueno, fomentábamos esos desmarques a esa zona como para poder ganar y hacer goles. Entonces, eh, para mí ha sido un crecimiento desde ese lado, el elegir un plan de partido, el construirlo entre todos, el estar de acuerdo para después desarrollar tareas en las que el futbolista, hasta a veces sin decírselo, ¿no? Automatice en la semana o por lo menos vivencie en la semana situaciones que luego le van a dar ventaja en el partido. ¿Cómo manejan el tema de curvas de rendimientos ahorita en estos torneos que son, o sea, semana tras semana hay muchos partidos y las curvas de rendimiento de los jugadores se ven afectadas por esto? ¿Cómo manejan, digamos, desde la parte tuya como ayudante de campo?
a que la curva de rendimiento, los picos no sean tan altos o tan bajos. Sí, estoy convencido que uno como entrenador, cuando elige hacer cambios en cuanto a la alineación o cuando elige rotar futbolistas, producto de muchas veces estas seguidillas, es ahí donde se deja en evidencia el trabajo del cuerpo técnico. Porque es real de que muchas veces hay futbolistas que están un escalón arriba del resto, pero aquel que está compitiendo por el lugar, cuando tiene la chance, si rinde, habla bien no solamente del futbolista, que es el protagonista, sin duda, pero también del cuerpo técnico en cuanto a decir, bueno, ¿le has brindado las mismas oportunidades de éxito a todos? ¿Has trabajado con todos de la misma manera como para que en el momento que lo necesites, porque lo podés llegar a necesitar ese otro futbolista por una citación a una selección también, como nos ha sucedido, por una lesión, como decís vos, por seguidilla de competencia? Entonces, bueno, es ahí donde, o por lo menos yo como entrenador lo veo de esa manera. Cuando se genera un espacio, cuando está la necesidad de rotar o cuando hay mucha carga de partido, entonces necesitas al futbolista que no viene compitiendo porque está fresco, porque ha trabajado bien, porque se lo ha ganado, por lo menos a mí me pone contento cuando se da esa rotación, porque digo, bueno, ahora es una gran oportunidad, lo veo como una oportunidad y lo veo como una eh, evaluación también de nuestro trabajo. ¿Y qué crees que es lo más importante para un ayudante de campo? O sea, ¿cuál es como tu valor agregado, tu arma que te diferencia ante el resto? Una vez un entrenador que admiro mucho me dijo, el ayudante de campo ayuda y la ayuda tiene que ser solicitada, porque si vos querés ayudar y la persona que recibe esa ayuda no tiene ganas de que le ayude, o no está predispuesto, o no es el momento, o no es el lugar, o no es tu tarea, terminás haciendo todo lo contrario. Entonces, a medida de los años entendí de que uno tiene que estar preparado y uno tiene que estar predispuesto y uno tiene que contagiar entusiasmo y alegría y sin duda ser proactivo, pero también entender que el entrenador es el entrenador y que el respeto a ese rol y que no es fácil ser entrenador y que el respeto al entrenador tiene que estar. Yo me considero muy bueno desde el vínculo con el futbolista, me considero bueno en la comunicación, me considero bueno en lo metodológico y he mejorado mucho en el entendimiento del juego, en la lectura del juego y en la selección de futbolistas. Eh, Creo que uno como ayudante de campo puede ayudar a gestionar el contexto también, en cuanto a brindar información, en cuanto a resolver situaciones para que no lleguen al entrenador principal y, y tratar de los espacios que me atribuían liderarlos de la mejor manera posible. O sea, si había que entrenar a los futbolistas no convocados, hacerlo de la mejor manera. Si había que analizar el rival, hacerlo de la mejor manera. Si había que desarrollar una de las tareas de la sesión, hacerlo de la mejor manera. Creo que mi virtud como asistente, ha sido, es y será tratar de ser muy respetuoso al entrenador y estar predispuesto y preparado para cuando él solicite ayuda. ¿Vale? ¿Y cuál crees que ha sido el momento más difícil de tu carrera y cómo le has dado la vuelta? Nos ha pasado, por lo menos aquí en Independiente, fue mi primera experiencia en un club de élite, en un club grande, enorme, con 7 Copa Libertadores, que hablamos antes de reunirnos de la importancia en este continente de la Copa Libertadores. Y cuando uno entra al estadio ve 7 Libertadores ahí expuestas y me encanta que el rey de copas de Argentina te muestre su poderío. Creo que muchas veces, por esta circunstancia, los partidos más difíciles son los que, entre comillas, son los más accesibles. Y muchas veces el contexto en sí brinda motivación a partidos de, no sé, hemos ganado un clásico contra Racing en cancha de Independiente, en cancha de Racing de visitante. Un Independiente venía mal, nosotros habíamos llegado hace poco al club y jugamos contra Racing, que venía jugando muy bien con Fernando Gago de entrenador, con un modelo de juego muy fuerte, muy bueno, muy protagonista, y nosotros veníamos bastante golpeados. Recién llegamos al club y estábamos construyendo confianza. Y ese partido lo pudimos ganar de visitante y tal vez fue una de las últimas grandes alegrías de la hinchada de Independiente.
Y ahí se sentía la presión porque aparte en Argentina no hay público visitante, la totalidad del estadio era de Racing y, y recuerdo el sonido de nuestros futbolistas festejando al final del partido, claro, con el estadio enojado y enmudecido o hasta criticando a su entrenador y a sus futbolistas y nuestros futbolistas festejando. Ese fue un momento tal vez sublime y muy bonito, pero como te decía, después nos ha pasado que partidos que jugábamos por Copa, la Copa Nacional o por el torneo, en donde teníamos que ser protagonistas, en donde teníamos que asumir protagonismo, para mí esos partidos son los más importantes. Son los más difíciles de gestionar o tal vez los más desafiantes de ser protagonistas y de imponernos ante un rival que no tiene nada para perder. Yo creo que cuando te peleas contra alguien que no tiene nada para perder, tenés que tener mucho cuidado. Bueno, en el juego es lo mismo. Si vos tenés que asumir el protagonismo, bueno, esos me parecen los momentos más desafiantes. Con respecto a entrenadores, ¿qué entrenadores de la nueva era del fútbol argentino tenés como referencia o cuáles han sido como tus mentores también para llegar al punto donde estás hoy en día? Desde chico tengo una grandísima admiración por Bielsa, por cómo inspira a sus equipos y cómo ha generado una escuela y una cultura en el fútbol argentino, porque los futbolistas lo halagan y lo respetan y lo quieren en su totalidad. Y el último tiempo en Argentina, Gallardo creo que generó una cultura también, hizo un cambio cultural en un club enorme como River y, y contagió un aura ganadora que a mí me cautivó y lo analicé mucho. Entonces, si tengo que elegir dos, elijo a Bielsa y a Gallardo. Con respecto a tu futuro, ¿qué proyectos o iniciativas tenés en mente o querés desarrollar para seguir como entrenador? Ya no continúo con Carlos en su cuerpo técnico. Mi intención y mi objetivo es comenzar mi carrera como entrenador principal. He tenido reuniones para desarrollar esa función. Es mi objetivo, es mi anhelo. Creo que hice todo el recorrido de comenzar en el fútbol juvenil, en las categorías infantos juveniles, hasta llegar a acompañar a Carlos en Independiente, pasando por segunda división, pasando por clubes grandes del fútbol argentino, pasando por clubes del ascenso, de categorías menores. Así que hoy claramente mi intención es poder conseguir la oportunidad, que creo que tuve buenas reuniones y que pueden estar cerca, para, para comenzar mi carrera de entrenador, que me ilusiona armar un equipo de trabajo, consolidar un equipo de trabajo como cuerpo técnico para de esa manera poder contagiarle a los futbolistas los valores y las formas que, en las que siento el fútbol. ¿Qué equipo te gustaría dirigir? Como ¿en qué equipo soñás? Sí, eh, la verdad es que desde muy chico, como jugué en el fútbol israelí, como me siento parte de la comunidad judía activa en mi país y en, y en mi ciudad, siempre dije que mi sueño era dirigir la selección de Israel y clasificarlo mundial. Como que siento que ese sería un desafío superador y sería un mensaje al mundo de valores y la verdad que eso me da mucha ilusión. Siempre lo charlo con mis amigos y se ríen porque es tal vez un anhelo particular, pero creo que puede llegar a ser algo muy lindo. Con respecto a dirigir una selección y dirigir a un club, ¿qué diferencias ves? Que es porque el día a día es muy diferente entre una selección y un club, pero internamente, ¿cómo lo ves vos? ¿Sí? He hablado con muchos amigos que trabajan a nivel de selección y me cuentan las diferencias respecto a un club, que obviamente se pierde el día a día, pero estoy convencido de que el desarrollo individual del futbolista potencia colectivo. Entonces lo veo desde un foco de trabajo individual, de sesiones de video individuales, de conversaciones, de visorías, de conversaciones tácticas, futbolísticas, para entender el rol de cada uno y para potenciar el lugar de cada uno.
y luego con dos, tres sesiones tratar de juntar esas piezas como para consolidar ese equipo. Creo que también el llegar a nivel selección es lo máximo, entonces está bueno que luego de años de recorrido uno arribe a ese lugar para dejar de lado tal vez tanto lo metodológico y ser mucho más scout, seleccionador y poder no fallar en la selección del futbolista, en el plan de partido y en la conformación de un grupo y un equipo que, bueno, Scaloni en Argentina creo que nos dio una masterclass de la importancia de lo grupal y del equipo por sobre toda individualidad, pero entendiendo también que si está mejor McAllister, que si está mejor Enzo Fernández, tienen que jugar y se ganaron su lugar a pesar de que no comenzaron en el 11 eh, eh, terminaron siendo fundamentales en una Argentina campeón del mundo con un técnico debutante. ¿Cómo crees que se maneja la presión en el caso de Scaloni? Porque Argentina venía, o sea, había perdido dos finales de Copa América, pero la vuelta que le dio como a todo lo que nos contás de manejo de grupo, de presiones, ¿qué crees que ha sido la clave para que haya tenido el éxito y poder lograr pues, la tercera Copa Mundial? Y no soy nadie, hasta me avergüenza hablar de Scaloni, tal vez lo hablo mucho más como un joven entrenador nada más. Eh, cuando lo designan a Scaloni, me llamó mucho la atención. Soy de los que pensaba o los que hubiese elegido un técnico con otro recorrido. ¿Por qué? Porque la selección argentina es lo máximo. Entonces uno dice, bueno, arriba a la rectoría de la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad pública más prestigiosa, el rector seguramente es alguien que tiene un recorrido como para llegar a ese lugar. Bueno, yo pensaba lo mismo y pienso lo mismo de la selección argentina. Sin embargo, estaba equivocado y estaba errado. ¿Por qué? Porque Scaloni demostró tener todas las aptitudes para liderar a ese equipo magnífico que construyó. Y como dijo Bielsa, es un equipo de autores, un equipo donde se ve la idea del entrenador desde el día uno. Eh, las presiones, la verdad es que Argentina venía de golpes, digamos, o no te asegura tener un gran entrenador el éxito deportivo y lo vimos nosotros. Cuando Sampaoli asumió la selección argentina, yo estaba feliz porque venía a hacer un recorrido maravilloso y no le fue bien y no pudo, como decís vos, tal vez manejar ciertas presiones. Y Scaloni lo ha hecho de manera natural. Creo que también el gran mérito de Scaloni es la conformación de su cuerpo técnico. Uno ve que la sinergia y el trabajo en equipo, y uno ve el rol claro del analista, y uno ve el rol claro de los ayudantes de campo, y uno ve el liderazgo sin elevar la voz, sin enojarse y tratando de siempre pensar en el bien colectivo y tratando de renovar en ciertas posiciones en cuanto a darle lugar a jóvenes futbolistas. Él es parte de un proyecto integral de selecciones argentinas, que te das cuenta que los chicos de la selección juvenil tienen convocatorias en la mayor, entonces esa coherencia estructural me parece que es el gran mérito de Scaloni y ojalá que se quede mucho tiempo más y ojalá que siga brindando ese mensaje maravilloso, hasta educativo, tomando la herramienta del fútbol como algo tan poderoso. Para nuestra sociedad el mensaje ha sido maravilloso y, y nada, me saco el sombrero para con este entrenador. Ha hecho un trabajo impecable. ¿Qué papel desempeña la tecnología y la innovación en un ayudante de campo? La realidad es que la primera vez que me junté con Luis para hablar de Fly Foot Up, le contaba que desde el día uno, hace algunos años, trabajando en segunda división, acompañé al videoanalista a comprar el primer dron. A nosotros el dron en estructuras sin muchos recursos nos permitía no tener que tener un andamio, no tener que tener un espacio para filmar las sesiones, entonces era mucho más práctico utilizarlo. Y me animé siempre a jugar con el dron y a buscar buscar diferentes posiciones de la filmación como por sobre todas las cosas, cautivar al futbolista después con la imagen. Entonces, como ayudante de campo, siempre elijo la imagen del dron por sobre la imagen tradicional, porque siento que es una imagen diferente. Y como por ejemplo en Argentina no está habilitado el dron en las competencias,
el futbolista ve después en la tele su partido, o tiene acceso a verlo. En cambio, a la cámara táctica o la cámara del dron no tiene acceso. Entonces ya es una imagen diferente. Y, por ejemplo, Fly Fruit Up nos invita a darle ciertos efectos especiales que cautivan aún más el interés. Y los chicos con los que trabajamos hoy, o los jóvenes con los que trabajamos hoy, porque alguien de 36 años sigue siendo joven, por más que sea un futbolista longevo, sigue siendo joven, todos estamos acostumbrados a ver en series o en el cine o donde sea, calidad de imagen altísima. Hoy uno agarra el celular, el móvil, el teléfono y valida o no aplicaciones también por la calidad de imagen y por los efectos que pueda llegar a tener. Entonces, para mí es súper importante ir con la tablet y mostrar puntualmente alguna situación del juego para conversarla con el futbolista. Y, por ejemplo, me gusta mucho preguntarle, no sé, ante alguna decisión del futbolista que tal vez no fue la mejor, preguntarle qué pensó en ese momento, qué sintió en ese momento, por qué tomó esa decisión. Y a partir de ahí generar una conversación como para tratar de hacerle, de que se pregunte si era la mejor decisión esa. Entonces, la imagen, nosotros trabajamos mucho con GPS en cuanto a la preparación física, me parece que es una herramienta tecnológica maravillosa. La imagen, la sesión de video me parece muy rica. Sí tiene calidad sobre cantidad y y si realmente cautiva al futbolista. Uno se da cuenta al futbolista que es permeable a trabajar con, por ejemplo, sesiones de video, y aquel que tal vez es un desafío mayor eh, sentarlo y conversar con él acerca de imágenes. Si tuvieras que describir a Flyfoot en una sola palabra, ¿cómo la definirías? Útil. ¿Cuáles son tus candidatos para ganar la Copa América y la Euro? ¿Y por qué? Siendo objetivo, eh, si llegamos a tener la posibilidad de que Messi compita en la Copa Argentina, en la Copa América, me parece que puede llegar a ser como su último gran torneo y eso sería un broche de oro maravilloso para una historia de película, ¿no? Entonces lo analizo realmente y creo que hay futbolistas en muy buen nivel como para generar un pequeño recambio y sostener lo que se ha hecho en la Copa del Mundo, ¿no? Eso sería maravilloso la Copa América. Y la verdad que no me animo, no soy un especialista en lo que es fútbol europeo. Entonces hoy no me animo a decirlo con objetividad. Sí, soy un admirador profundo de Francia, finalista de la Copa del Mundo, por seguir a sus futbolistas, por verlo y porque nos han regalado junto con Argentina tal vez de las mejores finales del mundo de la historia, ¿no? Entonces, si tengo que elegir alguno, elijo a Francia. ¿Quién crees que gana la Champions? Soy de los que se rinde ante Carlo Ancelotti, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Por su gestión también de presiones, por su gestión de grupos, así que pondría una fichita por el Real. Bueno, Germán, no, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todas estas experiencias tan maravillosas. Te deseamos muchos éxitos en lo que viene, en todos tus proyectos y pues nada, esperamos volverte a tener en este espacio. Muchas gracias, a disposición, ha sido un placer y bueno, seguramente nos estaremos viendo en otro momento.